Buenas, mi nombre es Juan Gerardo Vivas Escalante. Voy a hacer una exposición de derecho laboral colectivo con el tema referente a lo que es el fuero sindical y lo que son los conflictos colectivos. El fuero sindical es una figura que busca proteger a los trabajadores que lideran los sindicatos. Eso lo conseguimos en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿A quiénes protegen el fuero sindical? Lo conseguimos en el artículo 419 de la LO también, donde limita la cantidad de dirigentes sindicales protegidos por esta figura. En otras palabras, están protegidos todos aquellos trabajadores que cumplen cargos electivos o representan a un sindicato o gestionan la formación de un sindicato. ¿Ok? Con respecto a la igualdad de procedimientos, el artículo 421 de la LO, ¿ok?, dice que el fuero sindical también protege a los trabajadores que gozan de inamovilidad laboral. Ahora, cuando existe una solicitud de despido, traslado o modificación de, de condiciones, claro, cuando se trata de un dirigente sindical o de un trabajador que tenga inamovilidad laboral, el artículo 421 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que cuando el patrono despide por causa justificada a un trabajador, ¿no?, investido de fuero sindical, ¿ok?, tiene que venir una autorización del inspector del trabajo. ¿Con qué? Porque con la finalidad que éste determine si obedece o no a su gestión, función o actividad sindical. Claro, para esto se debe cumplir el procedimiento. Esto está descrito en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Okay? Ahora, excepción de la solicitud de calificación previa. El artículo 423 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esto sucede cuando el trabajador, ¿no?, actúa con violencia, o sea, pone en peligro a sus compañeros, la cual esto va a constituir un peligro hasta para el patrón. ¿Qué sucede aquí? El patrón lo suspende por 48 horas de su trabajo. Después el patrón solicita a la inspectoría o inspector la autorización legal para mantener esta separación hasta que se resuelva el caso. Ahora, un despido durante este procedimiento. ¿Qué pasa? El artículo 424 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que si el patrón despide al trabajador sin la autorización del inspector y éste ordena su reenganche inmediato, el patrón debe pagar los salarios caídos y todos aquellos derechos que tiene el trabajador sindical o el trabajador con inmovilidad laboral. Procedimiento para el enganche y restitución de los derechos. El artículo 425 de la LO dice que el trabajador dentro de los 30 días continuos solicita la restitución de la situación jurídica infringida por el hecho de tener fuero sindical o inamovilidad laboral, como el pago de sus salarios caídos y demás beneficios ante la Inspectoría del Trabajo. Ahora vamos con lo que son los acuerdos conciliatorios. Dentro del acuerdo conciliatorio está la negociación, que la negociación colectiva es aquella que se celebra entre dos o más sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores. ¿Ok? De esto lo tenemos, esto de la cuestión de la negociación está en el artículo 96 de la Constitución Nacional, donde se redacta bien cómo se debe ser el procedimiento de la negociación. ¿Ok? Ahora, y ahí se dice el derecho que tienen tanto los trabajadores públicos como los trabajadores privados a la negociación colectiva. Ahora, la finalidad de la negociación la finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo a las condiciones de trabajo. Esto lo estipula el artículo 431 de la LO. Hace referencia a la negociación colectiva. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de negociación colectiva? Son las organizaciones sindicales, son los grupos de trabajadores y las cámaras patronales, o sea, de los patrones. ¿Cuál es el ámbito de negociación?
Puede ser centralizado o puede ser descentralizado. Centralizado cuando, por ejemplo, se trata, por ejemplo, de una empresa a nivel nacional. Descentralizado cuando se trata, por ejemplo, de una convención a nivel municipal o a nivel de un estado. ¿Qué, qué, qué son los conflictos colectivos? ¿Ok? Son todas aquellas, mm, todos aquellos supuestos en que se encuentra en juego intereses comunes. ¿Ok? En él se estipula, esto lo estipula el artículo 472 de la Ley Orgánica del Trabajo. Claro, el conflicto colectivo para hacerlo hay que tramitar un procedimiento de acuerdo a la ley. ¿Cuál es el objeto del conflicto colectivo? Puede ser por novatorios, o sea, que cuando se pretende modificar una condición del trabajo, puede ser también de ejecución, cuando los patrones no deben de cumplir con las condiciones de trabajo, y de, de la parte de defensivos es cuando existen algunas acciones que van en contra de los trabajadores. ¿Ok? Ahora bien, el conflicto colectivo debe cumplir con ciertos procedimientos. Se inicia primero, según el artículo 426, con la entrega de un conflicto ante la Inspectoría del Trabajo, ¿ok? Donde también el patrón debe asistir a la negociación de la convención colectiva o, o debe asistir a donde se dice que debe asistir el patrón a todas las reuniones. También debe asistir a todo a, a, a todos los aspectos, a todo lo relacionado con la convención colectiva. Después de llegar a algún acuerdo, no se puede modificar lo acordado. O sea que los sindicatos no podrán hacer un nuevo reclamo o nuevos planteamientos. Claro, el patrón nunca lo va a hacer. ¿Ok? Ahora bien, la resolución de conflictos. La resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender eh, e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Y se pueden aplicar diferentes modos, como la autocomposición. O sea, en este aspecto de la autocomposición conseguimos la negociación, que es directa entre las partes. La conciliación es cuando interviene un tercero en la discusión. La mediación, que debe ser previa al conflicto. Esto lo tenemos en el artículo 473 de la LO. ¿Ok? Y también puede ser la consulta directa con los trabajadores mediante una encuesta, mediante un referéndum. ¿Ok? También podemos hablar aquí de la heterocomposición. La heterocomposición que puede ser puede ser por una decisión judicial, ¿ok? Una decisión judicial que, o, o la parte arbitraria, que es cuando no permite una decisión judicial, pero si no se llega a un acuerdo, se llega a una decisión de un tribunal, o sea, a una decisión judicial. El conflicto colectivo se debe, se debe participar a la Procuraduría General de la República según el artículo 475 de la ley. Esto en caso de servicios públicos o dependencias del Estado. Las causas del pliego conflictivo se deben presentar ante la Inspectoría del Trabajo, según el artículo 476 de la LO, donde el sindicato expone los motivos del pliego conflictivo. Se debe participar también al patrón, según el artículo 471 de la LO. Esto debe suceder dentro de las primeras 24 horas de haber recibido el pliego conflictivo. El, el pliego conflictivo, quien lo recibió recuerda que es la Inspectoría del Trabajo. ¿Okay? Y ellos deben informarle al patrón de ese pliego conflictivo. Ahora bien, cuando se trata de una huelga, la huelga la tenemos en el artículo 97 de la Constitución, donde todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Ahora, el artículo 487 de la LO, ¿okay? Dice que los servicios indispensables o mínimos públicos
o sea, que son esenciales para la población, no pueden ser suspendidos durante la huelga. El tiempo de servicio de un trabajador no se considera interrumpido por, por su ausencia al trabajo por motivo de huelga, según el artículo 489 de la LOA. Cuando se trata de una huelga de solidaridad, eso lo conseguimos en el artículo 490 de la LOA. Recuerde que una huelga de solidaridad es cuando se incorporan algunos, algunos o sea, algunos colegas, en el caso de un arte, de un oficio, hasta unos colegas profesionales. Ok, ahora, para concluir, puedo decir, esto lo voy a leer aquí completo. El fuero sindical, conclusión, el fuero sindical es una garantía que disfruta a los trabajadores en funciones de directivos, a no ser despedidos, trasladados o demorados en sus funciones del trabajo. Es muy importante el fuero sindical, porque si no, cada rato votarían a los delegados sindicales. La negociación es muy importante en todo el conflicto colectivo, porque es un diálogo entre dos o más personas, o sea, en este caso entre sindicatos, entre patrones. ¿Ok? Para la resolución del conflicto es importante lo que ya hablé sobre la técnica, sobre diferentes técnicas como la autocomposición, la conciliación, la mediación y la consulta directa. Muchas gracias.